Viernes 8 de marzo, día en el que se cumplen 36 del paro laboral que los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana iniciaron en demanda de un aumento salarial. El saldo, como se lo hemos informado aquí, es de más de 58,000 alumnos afectados y trascendió que debido a esta huelga, uno de ellos perdió la oportunidad de estudiar nada más ni nada menos que en la NASA. Vamos a descubrir la historia de Leslie Campa. Pagos caídos de becas, trámites sin realizar, experimentos perdidos y trimestre académico caduco son algunas de las consecuencias que los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana han tenido por la huelga que comenzó el 1 de febrero entre el Sindicato de Trabajadores y la UAM. El paro afecta principalmente a quienes estudian en otros países y que no han recibido el pago de sus becas. Nosotros no estamos involucrados, pero somos los más afectados. Entonces lo que queremos solamente es que se reanuden las actividades académicas y administrativas. Entiendo que las autoridades de la UAM y el sindicato, el CITUAM, tienen su conflicto y no quiero decir que si alguien está bien o está mal, porque no lo sé, pero que no nos afecte a los estudiantes. Leslie estudia la especialidad de mecánica celeste y la Agencia Espacial Mexicana lanzó una convocatoria de estancia de investigación en la NASA, pero era necesario que la universidad le diera documentos y apoyo económico. La fecha límite para meter el trámite es el 22 de marzo. Todo indica que perderá la oportunidad de aplicar en esta convocatoria académica. Yo en particular he recibido agresiones de personas que no sabemos si son del sindicato o de quién son, nos dan como esa lectura. ¿Qué tipo de agresiones? Pues burlas, ofensas. Esas situaciones han hecho que mis compañeros tengan un poco de miedo. Lo que no espera es el tiempo perdido en sus estudios. En las imágenes, Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.